Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, la ley de Ohm y la ley de Watt. Lo vamos a hacer de una manera rápida y práctica para que no se confundan. Miren, como todos ustedes saben, al momento de efectuar nuestras instalaciones eléctricas necesitamos de un poquito de matemáticas, ¿ok? Estas matemáticas pues los vamos a practicar hoy. No se asusten, lo vamos a hacer de una manera rápida y fácil para que ustedes lo entiendan. Miren, ¿qué es lo que tenemos aquí? La ley de Ohms nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. La intensidad viene siendo la corriente que circula a través de nuestros conductores y la expresamos en amperes. El voltaje viene siendo la fuerza con la que empujamos a esta corriente, los electrones que se mueven a través del conductor, y la resistencia es la oposición al movimiento de estos electrones, ¿verdad? Al movimiento de la corriente adentro de nuestros conductores eléctricos en este caso. La ley de Watts nos dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. La potencia nosotros la expresamos en watts, ¿ok? Y viene siendo el consumo de energía en nuestros aparatos o dispositivos. No es otra cosa nada más que el consumo, lo que se usa, ¿ok? En nuestros aparatos. Miren, lo vamos a explicar de esta manera. Ahorita les voy a explicar lo que es un circuito serie antes de continuar con la explicación de la ley de Ohm y de la ley de Watt. Vamos a explicar lo que es un circuito en serie, ¿ok? Y definir las características del voltaje y de la corriente. Son las dos variables más importantes en este caso. La resistencia también, pero en este caso lo que más importa es conocer estos valores, corriente y voltaje, ¿verdad? Miren, aquí en nuestra pizarra tenemos, vamos a decir que esto es una batería, tenemos un circuito en serie aquí. De este lado vamos a tener un circuito en paralelo que sería de esta otra manera, que sería así. Ok, esto viene siendo una resistencia o una carga, en este caso. Y esta es la diferencia. En el circuito en serie tenemos que las corrientes viajan en esta dirección. La corriente total que tenemos de nuestra fuente, en este caso es una fuente de voltaje, pero la corriente total que circula por esta malla, vamos a decir, por este circuito, va a ser la misma corriente que hay en la carga 1 y en la carga 2. Entonces, en los circuitos en serie, las corrientes son las mismas, ¿ok? La corriente total es la misma corriente que va a cruzar por aquí, que va a cruzar por acá, ¿ok? Va a ser igual a la corriente 1 y esto también va a ser igual a la corriente 2. Lo vamos a dejar aquí ahorita, ¿ok? Con respecto al voltaje, en nuestro circuito en serie, el voltaje sería, vamos a decir que si nosotros midiéramos esta parte de aquí, pusiéramos un medidor en esta parte, en este cable y en este cable, también pusiéramos otro medidor en esta parte de aquí y midiéramos el voltaje, tendríamos que el voltaje total sería la suma de los voltajes individuales, en este caso el voltaje 1 más el voltaje 2, ¿verdad? Entonces eso es para nuestro circuito en serie. Para nuestro circuito en paralelo tendríamos lo siguiente: con respecto a las corrientes, tenemos que la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes. Ok, sería así. I1 más I2. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos la corriente que viene aquí y luego la corriente que viene por aquí. Esta corriente continúa y aquí se junta con esta corriente, ¿ok? Se juntan las dos corrientes aquí. Entonces, la corriente total que sale de nuestra fuente va a ser igual a la suma de nuestras dos corrientes. Eso es en el circuito en paralelo, ¿ok? Este es un circuito serie y este es un circuito paralelo, ¿ok?
Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? La característica para los voltajes en nuestro circuito en paralelo es que el voltaje que nosotros medimos aquí, ¿ok? En nuestra carga, o que midamos acá también en la otra carga, va a ser el mismo. Entonces, el voltaje total siempre va a ser igual al voltaje particular que encontremos en cada una de las cargas cuando están conectadas en paralelo, ¿ok? Esto lo vemos comúnmente, por ejemplo, en nuestros outlets. Por eso es que medimos un outlet, medimos el otro y siempre encontramos el mismo voltaje. Mira, entonces el voltaje total aquí sería igual al voltaje 1, sería igual que el voltaje 2, ¿verdad? El voltaje de la carga 1 y de la carga 2. Volviendo al ejemplo de nuestros outlets, simplemente para que quede más claro, les quiero mencionar que la mayoría de las veces nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de circuito. En nuestras casas, esto es lo que tenemos. Miren, para clarificar esto, vamos a borrar este circuito que tenemos aquí. También no lo encontramos, ¿ok? Por ejemplo, en las series de Navidad o en extensiones, con focos, también encontramos los circuitos en serie, pero son menos comunes. Un ejemplo práctico de este, ¿cuál es? Miren, vamos a decir que nosotros tenemos aquí un panel, así. Ok, aquí tenemos nuestra barra de neutro, ok. Nada más vamos a mostrar la barra de neutros y vamos a mostrar aquí nuestro interruptor termomagnético, ok. Entonces, en un circuito en paralelo como esto, si nosotros lo comparamos con lo que tenemos en nuestra casa, ¿qué es lo que tenemos? Miren, aquí tenemos un outlet. El outlet lo vamos a poner así. Este es su símbolo, ¿ok? Vamos a poner otro aquí para que sean igual. Dos cargas como estas que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En realidad lo que hacemos cuando ponemos el medidor en esta parte de aquí es lo mismo que hiciéramos cuando nosotros queremos medir el voltaje de nuestros outlets, que introducimos un tester aquí, las dos guías de nuestro tester y checamos. No tenemos otra cosa nada más que esto. Tenemos la corriente, ¿sí? La corriente que viene siendo esta línea que viene por aquí, ¿ok? Que está conectada, vamos a decir, que está conectada a esta patita de aquí y a esta de aquí, ¿ok? Así, que viene siendo lo mismo. Si ven, miren, aquí lo vamos a hacer así. O todavía mejor, vamos a quitarlo aquí así y lo vamos a hacer así. ¿Ok? Esa viene siendo esta parte de aquí de nuestro circuito. Y la otra parte, la parte que se conecta del otro lado de nuestra carga, vamos a decir de la parte de aquí de abajo, viene siendo esto de aquí. Entonces esto de aquí, que viene siendo esto de aquí, es lo mismo. Se conecta junto, ¿sí? Así. Y se conecta al neutro, ¿ok? Entonces por eso, si yo aquí saco vamos a decir, pongo un voltmetro o un tester y mido su voltaje, que nos da 120 volts, ¿verdad? Este es un ejemplo de un circuito en paralelo. Este sería nuestro circuit breaker y este sería nuestro neutro, ¿ok? Esta patita que se conecta aquí a la patita más chiquita de nuestro outlet sería la conexión que está aquí. Y esta otra patita sería la parte de abajo de nuestra carga o resistencia, en este caso sería esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, este sería el ejemplo de un circuito en paralelo en nuestras casas, ¿ok? Espero que les haya quedado claro. Vamos a hacer más prácticas al respecto, pero esto es lo que uno se encuentra y por eso es importante entender lo que es la corriente y el voltaje. Miren, aquí tenemos un voltaje de 120 volts, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la corriente? Vamos a decir que si este contacto nos gasta 5 amperes y este contacto nos gasta 10 amperes aquí, la corriente total que estamos quitándole o que está moviéndose hacia nuestro panel
va a ser la suma de las dos corrientes, que sería la corriente total, sería 5 amperes más 10 amperes. Entonces tendríamos en total en este circuito 15 amperes, ¿ok? Entonces, esto nos sirve para determinar el calibre de los conductores, el tamaño del breaker. Por eso es importante que lo entendamos de esta manera, ¿ok? Espero que esto quede entendido. Vamos a practicar un poquito más. Ahorita por falta de tiempo, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿ok? Entonces miren, vamos a pasar, después de haberles explicado lo que es un circuito serie y un circuito paralelo, vamos a explicar la fórmula de la potencia, la ley de Watts, ¿ok? Entonces, de esta fórmula vamos a pasar a esta otra fórmula. Vamos a dejarlo aquí, ¿ok? Que viene siendo la ley de Watts. ¿Cómo funciona esto? Miren, tenemos ahora que la potencia, aquí nos dice que es igual al voltaje por la corriente, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar de aquí, vamos a trabajar hacia abajo. Vamos a despejar nosotros, vamos a tener esta fórmula y es la fórmula general. Ahora, vamos a despejar nosotros el voltaje que va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, corriente por resistencia. Esta fórmula es lo mismo que esto, básicamente. Simplemente que aquí lo que queremos conocer es la corriente si tenemos estos dos factores. Aquí lo que queremos conocer es el voltaje si tenemos estos dos factores. Vamos a decir que si nosotros conociéramos la corriente, vamos a decir que en este caso, si la corriente vale 10 amperes y la resistencia vale 5 ohms, multiplicamos 5 por 10, el voltaje sería de 50 volts, ¿ok? Entonces, así es como funciona. Ahora, también podemos hacer lo siguiente, podemos despejar la resistencia, que viene siendo igual al voltaje sobre nuestra corriente, ¿verdad? Entonces, tenemos estas tres formulitas, ¿ok? Todo es lo mismo, pero tenemos estas tres presentaciones de esta fórmula. Entonces, y aquí nada más tenemos nuestra fórmula general que nos dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Miren, tenemos dos factores aquí. Tenemos el voltaje y la corriente. Primero, vamos a decir esto. Vamos a decir que el voltaje aquí viene siendo, de acuerdo a la ley de Ohm, a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula, potencia es igual a V por I, y nosotros esta cantidad, el voltaje, lo reemplazamos, decimos que ahora va a ser I por R, de esta manera, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí o no? La potencia es igual al voltaje por la intensidad, reemplazando el valor del voltaje, que viene siendo esto aquí. Esta fórmula es lo mismo que esto. Entonces, la potencia va a ser igual, si hacemos esta multiplicación, a I cuadrada por R. Entonces, por eso, cuando ustedes ven este círculo así, también aquí decimos que la potencia es igual a I cuadrada por R. ¿Ok? Así es como se obtiene. Ahora, vamos a trabajar en el siguiente espacio. Hacemos el mismo procedimiento. No sé si nos alcanza el tiempo para hacer para todos, pero es lo mismo, ¿ok? Es simplemente sustituir valores de acuerdo a estas fórmulas. Vamos a hacer ahora sustituyendo para la corriente, ¿ok? Tenemos entonces que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Otra vez, ¿verdad? Nuestra fórmula principal de potencia. Ahora vamos a dejar la B. No vamos a trabajar con la B, vamos a trabajar con la I. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que va a ser igual al voltaje, y de aquí sabemos que la corriente es igual, otra vez, al voltaje sobre la resistencia. ¿Ok? Esto es una multiplicación otra vez. Entonces, B por B va a ser B al cuadrado sobre la resistencia. ¿Ok? Entonces, nuestra potencia va a ser igual a B al cuadrado sobre la resistencia.
Entonces, así es como se saca a todos los, vamos a decir, podemos rellenar todos estos espacios dependiendo de los factores que conozcamos, podemos encontrar las cantidades. Vamos a continuar enseguida para la corriente. Continuando con nuestro video, después de que ya supimos cómo sacar nuestras fórmulas para calcular la potencia, ahora vamos a continuar con esta parte de aquí. Vamos a hacer esta parte de aquí y lo demás ya nada más lo vamos a llenar por falta de tiempo. Miren, algo que les quiero mencionar rápidamente para que ustedes se acuerden de una manera fácil de la ley de Ohm. Tenemos este triángulo aquí, ¿verdad? Entonces, este triángulo está dividido de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestra corriente y el voltaje y la resistencia. Siempre que nos queramos acordar los valores, entonces utilizamos este triángulo. La intensidad es igual al voltaje. Esto es como si fuera una división aquí sobre este valor, ¿verdad? La resistencia. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia y la resistencia es igual al voltaje dividido en este caso entre nuestra corriente, ¿verdad? De esa manera nos acordamos de la fórmula de la ley de Ohm. Aquí también vamos a hacer los despejes para nuestros factores. El voltaje entonces, como dijimos aquí, va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente, ¿verdad? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar con la ley de Ohm. Con respecto a la ley de Watt, bueno, también podemos hacer los despejes. Primero vamos a despejar que el voltaje va a ser igual a la potencia entre la corriente. Y después vamos a decir que la corriente va a ser igual a la potencia entre el voltaje, ¿verdad? Así es como se despejan estas cantidades. Ok, entonces esto lo vamos a aplicar para llenar esta parte de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Primero, empezamos con lo que ya conocemos, ¿verdad? La corriente, ¿a qué es igual? La corriente, bueno, de aquí nosotros sabemos que es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Este sería nuestro primer espacio, así lo llenamos. Ahora, ¿cómo haríamos el segundo espacio? En este caso, lo que tenemos que tomar en cuenta es esto, miren. Como ven ustedes aquí, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? El voltaje, nosotros sabemos también que es igual a nuestra potencia, ¿sí? Entre la corriente. Y aquí teníamos la R, ¿verdad? Se pasa para acá también, ¿ok? Simplemente lo único que hicimos fue sustituir el voltaje. El voltaje es igual a la potencia entre la corriente. Lo ponemos aquí, multiplicado en este caso la parte de abajo por la resistencia, ¿ok? Entonces, miren, esta parte de aquí, si ustedes notan, resistencia por intensidad, viene siendo el voltaje otra vez, que bien lo tomamos de esta fórmula de aquí. Entonces, miren, esto nos queda así. Esto va a ser igual a nuestra potencia y esta parte de aquí, resistencia por intensidad, viene siendo nuestro voltaje. Entonces, llegamos a esta otra fórmula. Intensidad es igual a nuestra potencia dividida por nuestro voltaje. Entonces lo anotamos aquí. Potencia dividida por voltaje. ¿Ok? Entonces ya llenamos este otro espacio para esa parte de nuestro diagrama, vamos a decir. Después de eso, ¿qué es lo que tenemos? Miren, para llenar esta parte de aquí. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos utilizando los valores que podemos conocer, ¿verdad? En este caso para conocer la corriente, si conociéramos voltaje y resistencia, si conociéramos potencia y voltaje. Y ahora lo que vamos a usar es esta parte de aquí, miren. Sabemos que la potencia es la multiplicación de la corriente elevada al cuadrado por la resistencia. Entonces, eso lo vamos a sustituir. Vamos a decir esto. Vamos a decir que la potencia es igual a la I cuadrada por la R. Lo que tenemos que sacar es
la manera de encontrar nuestra I, ¿verdad? Entonces vamos a dejar sola a la I de este lado. Bueno, vamos a pasar primero vamos a dejar de este lado. Entonces vamos a decir que nuestra I cuadrada va a ser igual a la potencia, y esto pasa para acá así, ¿verdad? Entre la resistencia. Es una manera de despejar nuestra I, porque aquí queremos encontrar la corriente, y aquí también, ¿verdad? Pero tenemos el problemita aquí del cuadrado. Bueno, lo único que hacemos es, lo despejamos, entonces va a ser la raíz cuadrada de P dividida por R, ¿verdad? Entonces así es como lo obtenemos. Voy a hacerlo un poquito más en limpio aquí para que quede más claro. Tenemos que la potencia es igual a I cuadrada por R. Despejando la I cuadrada va a ser igual a la potencia dividida entre la R. Después, dejando solo la I, despejamos el cuadrado y va a ser la raíz cuadrada de P entre R, ¿ok? De esta manera pienso que queda un poco más claro. Entonces, esta corriente que está aquí va a ser en realidad la raíz cuadrada de P entre R. Entonces, como ven, así vamos formando todos nuestras áreas, encontrando las fórmulas que necesitamos. Por falta de tiempo, nada más voy a explicar estos y a continuación vamos a llenar las otras partes de nuestra gráfica. Ya para terminar este video, miren, aquí ya tenemos nuestras fórmulas también para el voltaje. Como ven aquí, esta es lo mismo. Otra vez volvemos a nuestra fórmula general de la ley de Ohms, ¿ok? El voltaje nada más despejando aquí es igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Igual después encontramos las otras dos fórmulas de la misma manera. Si necesitan, tal vez más adelante también hagamos la demostración de estas fórmulas, pero estas serían las fórmulas para el voltaje, las fórmulas para la resistencia, las fórmulas para la potencia y las fórmulas para nuestra corriente. Así es como las encontramos. Espero que les sirva este video. Ojalá y no se confundan. No es tan difícil como a veces parece. Tal vez en este momento se les haga un poco complicado, pero conforme hagamos ejemplos prácticos, vamos a tratar de que esto quede más claro. Es muy importante que lo entendamos porque estos son los parámetros que siempre utilizamos nosotros cuando hacemos las instalaciones eléctricas.